Muy bien, hermanos, vamos a empezar nuestra clase. Estamos hablando sobre el tema de la providencia y en sus libros, si lo trajeron, es la página 98. Mientras se acomodan todos los niños y nos dejen poder hablar, ¿verdad? O con todos los niños. Muy bien, que pasen todos los niños con la hermana Jairi. Por favor, auxilien a la hermana Jairi ahí con los niños, porque va a tener a muchos niños ahí. Muy bien. Bueno, estamos esperando, hermanos, un momentito nada más que se acomoden todos los niños para sus clases, ¿ok? Muy bien, ahora sí, página 98 del libro de Manual de Doctrina Cristiana del Dr. Luis Berkhof, y estamos disertando, hablando acerca de la providencia de Dios que debemos culminar el día de hoy, ¿ok? La providencia de Dios. Recuerden que hemos dicho que la palabra providencia propiamente no se encuentra en la Biblia, pero la doctrina, la enseñanza de la providencia de Dios, claro que sí se encuentra. Y bueno, la providencia, ¿verdad?, tiene que ver con nuestro Dios, que está siempre activo en su creación. Él creó todas las cosas y está presente en su creación. Él es el Dios trascendente, pero también es el Dios inmanente, es decir, presente en su creación. Dijimos que hay tres aspectos muy importantes de la doctrina de la providencia. ¿Lo recuerdan, hermanos? Hablamos sobre la preservación de Dios, cómo Él preserva, mantiene a todas sus criaturas. Y luego el segundo aspecto que menciona el doctor Berkhof, que es un tanto controversial, ¿verdad?, pero que también la Biblia lo enseña, aunque tal vez no haya una exposición completamente satisfactoria de este elemento de la providencia, pero es el de la cooperación divina, o la concurrencia, o la cooperación, ¿verdad?, entre Dios y la criatura. Pero explicábamos que la criatura en todo momento depende de Dios, y Dios está en todo momento presente en la criatura, en sus acciones, pero al mismo tiempo es el hombre, el ser humano, el que tiene la responsabilidad de actuar. Y aclaramos bastante bien que a pesar de lo poquito complicado que es entender cómo Dios y el hombre trabajan, ¿verdad?, pero Dios no es el autor del pecado. El hombre es siempre responsable de sus acciones. Entonces, la providencia tiene tres elementos: la preservación, la cooperación divina y el último, que es el gobierno, cómo Dios gobierna todas las cosas. No solo mantiene las cosas, no solo las preserva, no solo habilita al hombre para que actúe, sino que al mismo tiempo Él va llevando a su creación a su fin determinado por Él mismo, que es la gloria de su nombre. Pero bueno, ahora llegamos a la letra C, que es un tema bastante interesante, ¿verdad? Los milagros y la providencia especial. ¿Cómo encaja la doctrina de los milagros en la doctrina de la providencia de Dios? Y si ustedes recuerdan, hablamos acerca de que la providencia de Dios se puede ver al menos en tres aspectos, por así digamos. El primero es la providencia general de Dios, por la cual Él preserva, coopera y gobierna su creación. Pero también hay una providencia especial de Dios, particular, de cómo Él tiene cuidado de todos los acontecimientos pequeños que suceden en su creación. Pero también dijimos que algunos incluso llegan a hablar de una providencia especialísima, muy especial, muy particular de Dios, que tiene que ver más con la forma en que Dios preserva, capacita y gobierna a su pueblo, a su iglesia. Y bueno, si tenemos en mente esa división, entonces los milagros, por así decirlo, caerían tal vez dentro de esa categoría de la providencia especialísima, muy particular de Dios.
en relación con su pueblo. Vamos a ver lo que nos dice el doctor Berkhoff y lo iremos comentando. Entre la providencia especial de Dios, también debemos contar los milagros. Ahí tenemos. En los cuales Dios no obra a través de causas secundarias o las emplea de una manera extraordinaria. ¿Qué tenemos que decir ahí? Bueno, tenemos que decir que esto significa que cuando Dios hace un milagro, Él puede intervenir directamente en su creación sin necesidad de echar mano de personas o medios como nosotros o incluso de sus mismas leyes. Él interviene y actúa, y a eso se le llama milagro porque es una intervención directa, sobrenatural de Dios. Si damos un ejemplo concreto, sería una persona que, tomemos el ejemplo bíblico de Hechos, donde recuerdan que había un cojo sentado a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, y entonces el apóstol Pedro y Juan se dirigían al templo a la hora de la oración, y había un cojo allí de nacimiento, si no mal recuerdo. No recuerdo exactamente lo que dice ahí, pero creo que era de nacimiento, ¿verdad? O sea, nace cojo, no hay posibilidad humana alguna de que camine. Y entonces el cojo les pide dinero a Pedro y a Juan, y Pedro le dice, mirándole fijamente, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué sucedió? Pues que el cojo se levantó y anduvo. Ahí Dios utilizó algún medio, alguna ley, algo, una causa. No, Él intervino sobrenaturalmente, directamente. Hermana Arlene. Cuando dice que no usa medios, ¿a qué se refiere? Porque ahí pues, usó a Pedro. Sí, correcto, es cierto. Ahí Dios usa a Pedro y digámoslo así, a través de Pedro sana al cojo. Pero por ejemplo, cuando hablamos de causas secundarias, sería que le hubieran hecho una operación al cojo, por ejemplo, ¿no? Algo así, ¿no? A mí me venía más a la mente como cuando fueron echados al horno. Bueno, también, claro, ¿verdad? Son echados al horno y no se quemaron. Allí la ley sería que si hay fuego y el fuego toca tu cuerpo, pues te va a quemar. Pero ahí Dios no permitió que ellos fuesen quemados. Entonces Dios está obviamente por encima de sus leyes. Él es soberano y puede hacer que lo que en otra circunstancia pasaría no pase. Y entonces ahí Dios intervino directamente. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Del milagro, que Dios interviene directamente y sana o hace que ocurra un milagro. Pastor Rubén, ¿algún comentario al respecto? Pues solamente que es crítico, ¿verdad? Esa pregunta de los medios, porque no hablamos de un milagro donde hay medios que apoyan el fin que se logra. Correcto. No es por decir que Dios no lo hizo, pero Dios lo hizo por medio de algo. Sí. Pero un milagro se nota cuando no están los medios correspondientes o cuando incluso están los medios contrapuestos. Todo lo claro. que parecería obtener otro resultado, Así pero es. no funciona. Así es. Sale lo inesperado. Así es. Entonces sí, eso es un milagro, ¿verdad? Porque solamente Dios lo puede hacer sin usar esos medios, o incluso cuando se espera un resultado y Dios actúa de manera que sucede otra cosa. Bueno, se muere el hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Se muere, pues
de acuerdo con la ley de la vida, pues este hombre está muerto y ya no puede vivir. Pero el Señor Jesucristo va y toca el ataúd, el féretro, y este muchacho vuelve a la vida. Lázaro, que estaba ya 4 días sepultado, y su hermana dijo: no, Señor, no hay que sacarlo porque ya huele mal, ya hiede. Bueno, el cuerpo ya, ahí sí de veras, el cuerpo estaba ya en sentido de putrefacción y todo, pero el Señor Jesucristo, contra todas las expectativas, y como dijo el pastor, contra medios incluso contrarios, ¿verdad?, el Señor resucita a Lázaro. Entonces, es importante explicar esto, ¿verdad?, para entender que el milagro en realidad es una obra sobrenatural de Dios, directa, una intervención en la que Dios actúa directamente para no buscarle una explicación natural, científica o algo así y llegar a la conclusión de que en realidad no hubo ningún milagro. No, la Biblia sí habla de milagros. Bueno, hay un señor que los define de la siguiente manera. Cita el doctor Berkhoff a MacPherson, creo, así se pronuncia este nombre, y dice: un milagro es algo que no se hace sin recurrir a medios comunes de producción. Así es un resultado que se logra directamente de la primera causa, que es Dios, sin la mediación, por lo menos en forma natural, de causas secundarias. Así es, Dios interviene directamente y hace lo que nadie puede hacer. Dios hace milagros, hermanos. Se puede decir que la conversión es... Claro, es un milagro, porque de acuerdo a la ley espiritual, podríamos decir, ¿verdad?, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios en su gracia, estando muertos, dice Pablo, nos ha dado vida. De modo que sí, la nueva creación o la recreación es un milagro como la creación misma de Dios, que Él hizo de la nada todas las cosas. En la conversión o nueva creación, Él hace de algo muerto, inerte, con vida, y nos da una nueva vida. Y por eso es que la Biblia misma dice que somos una nueva criatura, una nueva persona, un nuevo ser, en el sentido de que nuestros pecados han sido perdonados y ahora tenemos vida eterna, cuando nuestro destino era la condenación. De modo que Pablo, como hemos estudiado en Romanos 8, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Contra toda expectativa, ahora en Cristo ya no hay ninguna condenación. Entonces, esto que menciona nuestra hermana es muy relevante en este contexto, de que nosotros queremos ver otros milagros que Dios haga, pero pasamos por alto que la conversión es un milagro que no solamente sana a una persona, no solamente hace andar a un cojo, no solamente hace ver a un ciego, sino que la conversión es un milagro de tal magnitud que le da una nueva vida, y vida abundante, y vida en Cristo para toda la eternidad a una persona. Y nos debemos gozar y regocijar y decir: Señor, ¿cuántos milagros hay aquí en este lugar, en esta pequeña congregación? ¿Cuántos milagros ha hecho Dios? Vamos a ver. ¿Hizo Dios un milagro contigo, hermano? Bueno, ahí está, 1, y así nos vamos, 2, 3. ¿Se dan cuenta? Muchos milagros. Entonces, ¿nuestra congregación está llena de milagros, sí o no? Pues sí, ¿verdad? Está llena de milagros. Y no debemos olvidar eso, para que no estemos buscando milagros tras milagros tras milagros, simplemente por ver algo extraordinario. Ya Dios ha hecho lo que nadie podía hacer, que es darnos una nueva vida. Amén. Muy bien, continuamos. Lo que distingue a los milagros de los acontecimientos comunes es que Dios los produce por medio de su poder sobrenatural.
Es decir, que no acontecen en la forma usual, por medio de causas secundarias que operan de acuerdo a las leyes de la naturaleza, que es lo que estábamos tratando de explicar. Algunos afirman que es imposible que los milagros se realicen debido a que se violarían las leyes de la naturaleza. Claro, cuando tenemos una perspectiva materialista, no bíblica, cuando no hay un Dios soberano dentro de nuestro horizonte, dentro de nuestra perspectiva, entonces decimos, es imposible que uno que nació cojo camine, porque las leyes de la naturaleza, de la biología, no lo permiten. La gente habla así, ¿verdad? La gente que no cree en Dios, la gente que niega que Dios creó el cosmos, el mundo, y ha puesto sus leyes, ellos dicen, no existen milagros. Por eso objetan, contraargumentan y dicen, no puede suceder, porque se violarían las leyes de la naturaleza. Y noten, cuando dice eso, presupone que como no hay Dios, pues las leyes de la naturaleza son autónomas, existen por sí mismas, son Dios, por así decirlo, ¿verdad? Son divinas, nadie las puede violar, pero nosotros sabemos que ese no es el caso. Las leyes existen porque las puso Dios mismo, y por lo tanto Dios usa sus leyes, pero no está limitado por sus leyes. Él siempre está por encima de sus leyes. ¿Ok? Este no es el caso, dice el doctor Berkhoff. Las supuestas leyes de la naturaleza representan simplemente el método común que Dios usa para obrar en la naturaleza. Claro, Dios dijo que iba a poner la lumbrera mayor y la lumbrera menor y las estrellas para que señoreen durante el día y durante la noche. Pero eso significa que entonces Dios no puede hacer nada en contra de las leyes que Él mismo dio al sol y a la luna. No, ¿verdad? Porque ¿recuerdan la historia de Josué cuando estaban peleando contra los cananeos? Dice la Biblia que fue Josué. Sí fue, ¿verdad? Cuando se paró el sol se detuvo para que entonces los israelitas pudieran derrotar a sus enemigos. Ahora, ¿cómo es eso? Uno pudiera poner un montón de argumentos, pero precisamente como es un milagro y como es el Dios soberano que actúa, uno solamente se postra ante Él y dice, Señor, lo que nosotros no podemos hacer, tú sí lo puedes hacer. Y nos muestra que Él creó las leyes del universo, pero no está limitado por sus propias leyes. Él está siempre arriba, por encima de sus leyes. Gracias a la buena voluntad de Dios, Él obra en forma común y regular por medio de causas secundarias, es decir, por medio de los poderes de la naturaleza o de la actividad del ser humano. Eso es muy importante también. ¿Dios siempre hace milagros? No. ¿Cómo Él actúa? Pues por medio de las leyes que Él mismo ha puesto en su naturaleza. Cuando los niños ven una película de Batman, que Batman brinca de un edificio de 30 pisos y cae al suelo y no le pasa nada, eso no es real, ¿verdad? Pero si el niño se sube a la cama como Amy y se avienta al piso, ¿qué le va a pasar? Pues se quiebra el brazo. ¿Por qué? Pues porque Dios ha puesto leyes y no tenemos que desafiar las leyes de Dios. Pero ¿qué sucedió con una de las tentaciones del diablo a Jesús? ¿Se acuerdan? Él lo llevó al pináculo del templo, o al alero del templo, dice. ¿Y qué le dijo Satanás a Jesús? Aviéntate, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que te sujeten antes de que des con el piso. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Los milagros no van a suceder cuando uno quiera. Y Dios actúa por lo general por medio de causas secundarias.
Si comes mucho chile, ¿qué te va a pasar? Pero te vas a enchilar y te va a dar dolor de panza. Y entonces uno tiene que evitar eso porque Dios ha puesto esa ley, ¿verdad? No hagas esto. Si comes cualquier cosa, si tomas cualquier cosa, ¿verdad? En exceso te vas a enfermar. Dios dice, no lo hagas. Pero esto no significa que Él no pueda apartarse del orden establecido y producir efectos extraordinarios. Noten, la palabra extraordinario quiere decir fuera de lo ordinario o común. ¿Ok? Por medio de un simple acto de su voluntad y hacerlo sin violar el orden de la naturaleza. Claro, cuando Dios hace un milagro, y creo que esta es una objeción de los no cristianos, ¿verdad? Que niegan los milagros. Que si Dios hace un milagro, Él viola sus propias leyes y entonces el mundo entraría en un estado caótico, por así decirlo. Es el caso de la batalla de Ajalón, si no recuerdo mal el nombre, ahí en Josué, que citamos hace un momento. El sol se detiene ahí. ¿Y por eso el mundo entró en caos? No, ¿verdad? En otras partes de la tierra, el mundo seguía normal. ¿Pero cómo? Bueno, lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos que Dios no está condicionado, ni restringido, limitado por sus propias leyes. Él puede actuar por encima de ellas para mostrarnos que Él es el dador de la ley, el Dios soberano. Incluso el ser humano puede oponerse a las leyes de la naturaleza sin perturbarlas en ninguna manera, dice el doctor Berkhoff, y dice, arroja una pelota al aire a pesar de la ley de la gravedad. Pues es cierto, ¿verdad? Uno tiras una pelota y la regla es que todo lo que sube va a bajar, pero la pelota, por esa ley de la gravedad, no sube, sí sube, pero después cae. Pero el punto es que aunque la pelota sube contra la ley de la gravedad, ¿por eso hay un caos en el mundo? No, ¿verdad? El mundo sigue en marcha. Y si el ser humano es capaz de hacer esto, definitivamente que es posible para el Dios omnipotente. Preguntas, hermanos, comentarios acerca de este tema de los milagros. Creo que esto es tan relevante, pues porque nos pone en un contexto muy importante para no abordar el tema de los milagros como si fuese lo común que Dios usa, por así decirlo, para hacer crecer a la iglesia por medio de milagros y milagros y milagros, ¿no? O también para que nuestra vida crezca en comunión con Dios, pues Dios no siempre usa milagros y milagros y milagros. Los milagros son debido a su poder soberano y Él es quien hace los milagros cuando Él quiere. Entonces, cuando uno piensa y dice, bueno, para atraer a mucha gente vamos a organizar un culto de milagros. ¿Es correcto eso? ¿Qué se presupone? Pues se presupone que Dios está obligado a hacer un milagro aquí en nuestra iglesia el siguiente viernes, pues porque simplemente estamos diciendo que va a haber un servicio de milagros. No es así. Hermana Arlene. Muchas veces también se malentiende la fe con esto. Dice, si no tienes fe no te va a pasar. Exacto. Claro. Así es. O dice, pide con fe y te Exacto. va a pasar. ¿Verdad? Como si Dios actuara. Pide con fe, ¿verdad? Como que la fe se convierte en algo. Noten, ese punto que menciona la hermana es importante. La fe que es un don de Dios, llega a convertirse en algo que obliga a Dios. Qué interesante, ¿no? En la mentalidad de la gente que piensa así. No, la fe es un regalo de Dios y la fe consiste en confiar en Dios, pero no en obligar a Dios a hacer lo que nosotros querramos. Muy bien. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Sí, hermana Silvia? En Juan 9, cuando
Sí. Le preguntan sus discípulos que por qué nació ciego el hombre. Sí. Pecó sus padres. ¿Qué explicación tiene ese milagro? Bueno, yo creo que ahí la respuesta lo da nuestro Señor, ¿verdad? Porque Él dice, bueno, los discípulos le dijeron, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y yo creo que allí, ¿verdad? El Señor Jesucristo sana al ciego para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Y entonces, bueno, en este caso yo creo, ¿verdad? Déjame ver el contexto. Dice, fue, se lavó, recibió la vista y le dijeron, ya lo estaban cuestionando, perdón, es sanado. Y luego sigue el relato, ¿no? Cuando los fariseos interrogan al ciego sanado. Y creo que si podemos decir algo allí es que Dios utiliza ese milagro para demostrar a los judíos, enemigos de Jesús, que Jesús realmente había hecho algo, había hecho un milagro y había sido corroborado. Al interrogarlo, pues ellos confirmaron que Jesús es el Mesías, el Salvador, alguien que obra milagros y no era solamente algún otro rabí o algún farsante, sino es el Hijo mismo de Dios que tiene poder para darle vista a los ciegos. Pastor, ¿ves alguna acotación al respecto? Ok, bueno, entonces ahí mismo, hermana, por así decirlo, en este caso del milagro del ciego, que Jesús le da la vista es para mostrar la gloria de Dios. En ese caso, la gloria de Jesús, ¿verdad? Que Él es capaz de hacer milagros y de dar vista a los ciegos. Y recuerden que a este ciego, Dios utilizó también este evento para testificar, ¿verdad?, en contra de los judíos, y al mismo tiempo le costó al ciego su posición dentro del pueblo de Israel, dentro de la sinagoga, porque fue expulsado, exiliado. Pero él, ¿verdad?, sabía que Jesús había hecho el milagro. Entonces, sí. Revela que o ya ellos ya no creían en milagros o tenían una mala concepción de... No, buen punto. Yo creo que sí creían en milagros, pero no creían que Jesús podía hacer milagros. Y no creían que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Salvador del mundo. Y por todos los medios querían descartar esa posibilidad. Pero ahí, en lo que dices, estamos mostrando, ¿verdad? Creo, el propósito de ese milagro, de mostrar y de que haya quedado registrado de que Jesús sí es el Mesías, el Hijo de Dios, que sanó al ciego y le dio la vista. Y además no solo le dio la vista física, sino junto con ella le dio la vista espiritual, ¿verdad? La salvación. Así es. Muy bien. ¿Otros comentarios, hermanos? ¿Preguntas? Pero al mismo tiempo ahí también les mostró que ellos sí estaban ciegos. Que ellos están ciegos. Bueno, ya le estamos agregando más, que son buenos puntos, ¿verdad? El ciego físico, ¿verdad?, puede ver. Y los que pueden ver físicamente, espiritualmente, estaban cegados, ¿verdad? Mostrando que no podían ver la gloria de Jesús a menos que confiaran en Jesús y lo recibieran como el Salvador. Buenos puntos. Que la salvación no depende también si estamos completamente bien, ¿no? Así es, así es. Puede salvarnos o salvar a una persona con una discapacidad. Claro, absolutamente, absolutamente. Muy bien, continuemos entonces, hermanos, si no hay más preguntas sobre la providencia y los milagros. Y, bueno, ya terminó ahí el capítulo, terminó el capítulo sobre la providencia y los milagros. Recuerden que son estudios breves, ¿verdad?, pero muy importantes, que se pueden ampliar mucho más, mucho más. Bueno,
Entonces, ¿qué es el deísmo? Hermana Arlene, ¿tú te acuerdas qué es el deísmo? Los que creen Ajá. que Dios hizo el mundo y Ajá. lo dejó. Ajá. Dios hizo el mundo, le puso sus leyes Y se des... y desapareció. Ujú. Muy bueno. Muy bien, hermana Arlene. Muy bien, muy bien. ¿Y qué es el panteísmo? El panteón. A ver, ¿quién recuerda qué es el panteísmo? Por lo contrario, que Dios y la humanidad, el mundo son uno. Uno. Muy bien, que Dios y el mundo se unen, se identifican, ¿no? Entonces, en realidad no hay providencia porque todo lo que sucede es como que Dios se está realizando, ¿verdad? Y no hay una responsabilidad personal de nadie, pues porque Dios y el mundo son uno, entonces, ¿qué responsabilidad tengo yo? Es Dios quien está actuando, entonces no creemos eso. Bueno, la providencia general y la especial, ya lo explicamos al principio de la clase, hablamos de la preservación, la cooperación divina, ¿ok? Y ahora hablamos de los milagros. Muy bien, entonces ahí hemos culminado con el tema de la providencia de Dios. Fue un tema bastante interesante, yo creo, ¿verdad? Que nos enseña puntos que de otra manera luego no pensamos en ellos. Pero para eso son estos estudios. Muy bien, ¿algún comentario final sobre el tema de la providencia, hermanos, para entrar a un nuevo tema? ¿Sí? También, nosotros como cristianos podemos creer que también Dios obra milagros en los que no creen en Dios. Dios obra milagros en los que no creen en Él. Claro, o sea, Dios puede hacer, ¿verdad?, lo que nosotros no podemos con su creación. Tal vez lo vemos, un ejemplo bíblico, si ustedes recuerdan, otro me dicen, es cuando Dios manda a Moisés y a Aarón para que hablen con Faraón y le dijeran que pues dejara salir a su pueblo, ¿verdad? Y entonces en la introducción a las plagas, por así decirlo, ¿qué sucedió con el bastón de Aarón o de Moisés? La vara se convirtió en una serpiente. Vienen los magos de Egipto y ellos también, estos brujos, hacen que sus varas se conviertan en serpientes. Pero luego, ¿qué sucedió? Que la vara serpiente de Moisés se comió a la vara serpiente de los brujos egipcios, ¿verdad? Bueno, ahí Dios hizo un milagro. Y podemos decir que en general las 10 plagas eran milagros para beneficio del pueblo de Dios y, si nos permite decirlo así, para perjuicio de los egipcios, de los egipcios rebeldes. Entonces ahí vemos cómo Dios usa el milagro, ¿verdad?, para bendecir a su pueblo y para condenar a aquellos que lo rechazan. Ahora, que haya un caso en el que Dios, un caso bíblico, en el que Dios haga un milagro solo para los no cristianos, no recuerdo. ¿O sí? De la mujer, pero Sirofenicia. eso se podría, o quiere decir que un milagro no es necesariamente salvación. Correcto, no, claro, sí. En el ministerio de Jesús, ¿verdad?, uno encuentra que Él sanó a mucha gente. Él sanó a mucha gente, pero no necesariamente esas personas, todas ellas, fueron fieles seguidores de Jesús. O por ejemplo, el milagro de la conversión de los peces y de los panes. Pues ahí habían al menos 5,000 personas en la primera ocasión, y en la segunda al menos 4,000, ¿no? Entonces, entre ellos habían gente que creía en Jesús y la mayoría que no creía en Jesús, ¿verdad?, y que lo rechazó. Pero el Señor hizo milagros para el bien tanto de conversos como de inconversos. Y para mostrar su poder. Claro. Claro, que los que no van a creer no van Así es. Entonces, a la pregunta que hiciste, ¿todos los milagros tienen como un propósito salvar al que recibe el milagro? No. Porque de otra manera,
la salvación ya sería por medio de la fe y por medio de milagros. Pero la Biblia dice que la salvación es solo por la fe. De modo que uno de los propósitos del milagro era para mostrar la gloria de Cristo y en los elegidos de Dios para propiciar la fe, ¿verdad? Por medio del milagro y poder creer de verdad en Cristo. Y claro, para los que rechazaron a Cristo, el milagro sirvió como confirmación de su propia condenación y rebeldía. Porque es como cuando la parábola del Lázaro y el rico, ¿no? Ajá. Que le dice el rico, manda a alguien a que vaya y avise, que se levante pues los muertos. Así es. Sí, que le dijo, ni aún así van a Ni aún así, o sea, ni siquiera porque un muerto resucite y les predique van a creer, simplemente porque se levantó un muerto, ¿verdad? Sino que ellos deben creer a Moisés y a los profetas, deben de creer a ellos que testifican de mí, está diciendo el Señor. La forma de ser salvos es a través de creer en el Evangelio, de creer en el Señor Jesucristo. ¿Pastor, comentarios? No, ninguno. Ok, muy bien, bueno. Pues, se dan cuenta, uno puede expandir el tema de los milagros, ¿verdad? Y con lo que hemos dicho ha sido muy, muy interesante. Entonces, va a haber campaña de milagros. Hay que venir. Pues como aquella vez que vino el hermano Berta aquí con nosotros, ¿verdad? Y que estábamos allá en el santuario y entraron varias familias. Pues nosotros estábamos muy contentos de que venían nuevas familias a la iglesia. Pero después vieron al pastor y dijeron, bueno, este no es el que nosotros queremos. La cuestión es que andaban buscando a otro pastor que iba a estar en otra iglesia en el pueblo, pues donde iba a llegar uno importante y creo que iban a hacer milagros, no lo sé. Y dijeron, bueno, ahí nos vemos. Y se fueron de la iglesia. O sea, hay mucha gente que es así, ¿verdad? En lugar de ir tras el evangelio, van tras las personas, ¿no? Y no es malo que alguien diga, bueno, vamos a escuchar a este pastor, ¿verdad? Vamos a escuchar que predique ese pastor. El pastor ya nos aburrió de escucharlo, vamos a escuchar a otro. Bueno, hay un punto válido ahí, ¿verdad? Pero vas a escuchar a la persona no porque es la persona, sino porque va a predicar que el evangelio. Y también es bueno esperar un milagro. Y claro, si Dios en su soberanía, en su gracia hace un milagro, amén, gloria a Dios por ello. Pero saber que estamos confiando en el que hace. En el que hace, así es, así es. Está muy bien que lo pusieron en el tema de la providencia. Así es. Sí, claro, pues se dan cuenta, por eso nos ayudan esos estudios, porque nos dan el contexto, ¿verdad? La vida cristiana no nada más es un milagro, como una exhibición de poder sobrenatural y se acabó para impactar. No. Los milagros no son la norma, ¿verdad? No es la norma como Dios actúa. Cuando Él los quiere hacer, los hará. Por eso oramos, ¿no? Oramos siempre por los enfermos, ¿verdad? Por los que están en problemas. Oramos y oramos, Señor, sánalos. Sánalos mediante un milagro o sánalos mediante los medios ordinarios para que alguien se sane. Ir al médico y entonces puede ser sanado si es la voluntad de Dios. Muy bien. Ahí está. Continuemos entonces, hermanos, con nuestro tema, que ya terminó el tiempo, más bien, ya son las 8. Pero bueno, estuvo muy bien la reflexión, pienso yo, sobre el tema de los milagros. La próxima semana vamos a empezar la nueva sección, la doctrina del ser humano en relación con Dios. Y el capítulo sería el ser humano en su estado original. Entonces, por favor, en la semana, tómense el tiempo de leer un capítulo, ¿verdad? Meditar en él para venir preparados a la clase. Entonces vamos a terminar con nuestro estudio y luego terminamos con la grabación después de la oración. Oremos, amados hermanos. Señor, gracias por ese tiempo de reflexión en la doctrina cristiana. Gracias por la preparación que recibimos a través de esos estudios sistemáticos que nos muestran la amplitud de la doctrina cristiana como también de la vida cristiana misma. Ayúdanos para no tener una idea bastante reduccionista o reducida
de lo que es el Evangelio y de lo que es la vida cristiana, sino comprender que con base en tu palabra, el Evangelio permea la totalidad de todos los aspectos de la vida, de modo que debemos ser fieles a ti, no solo en asistir a la iglesia, sino también en estudiar la Biblia en casa, en orar, en guiar a nuestros hijos en tu temor, en ser responsables, en no defraudar a los demás, en ser buenos ciudadanos, etcétera, etcétera. Gracias, Señor, porque nos vas preparando y entrenando para vivir la fe cristiana en un mundo no cristiano. Permite que seamos luz y sal de este mundo. Si es tu voluntad, concédenos que el viernes podamos estar aquí para continuar nuestro estudio de la epístola a los romanos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Hemos concluido, hermanos. Que el Señor les bendiga y nos vemos la siguiente semana.